Bueno, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, soy el doctor Rafael Bendezú Gallardo, médico gineco-obstetra y gineco-oncología del Hospital de Edgardo Rebagliati. El día de hoy me ha tocado con ustedes tocar el tema de ginecología. Vamos a tratar de, en esta hora que nos han dado, abarcar la mayor cantidad de probables preguntas que les vayan a venir y sacar el máximo provecho. Bien, comenzamos con uno de los temas que se suele presentar con bastante frecuencia en los exámenes de residentado médico, el ciclo hormonal de la mujer. Bien, ¿se acuerdan, no? En el hipotálamo se genera la GnRH, ¿verdad? Que es la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Seguramente recordarán. Un dato importante a recordar aquí es que la liberación de esta hormona es de manera pulsátil. Y es importante que sea pulsátil porque por ello vamos a entender una serie de patologías en la mujer. Pulsátil, ¿se acordarán? Pulsos lentos para la FSH y pulsos rápidos para la liberación de la LH. Justamente cuando los pulsos rápidos se alteran en la LH, se produce en parte el síndrome de ovario poliquístico. Como muchos de ustedes recordarán, en el síndrome de ovario poliquístico hay una relación de la LH sobre la FSH mayor a 2.5, ¿no? Justamente por una alteración en la liberación pulsátil de la GnRH. Es un dato importante a recordar, ¿no? Este es un hallazgo laboratorial muy frecuente en el síndrome de ovario poliquístico. Bien, entonces la FSH en toda la primera etapa del ciclo hormonal de la mujer tiene como función básicamente reclutar la cohorte folicular y luego tiene la función de producir el pico estrogénico. Recuerden que va a haber una elevación del estrógeno más o menos hacia el día 12, que va a ser un feedback positivo y va a producir el pico preovulatorio de la LH. Recuerden que sin pico preovulatorio de la LH no se produce ovulación. Es importante recordar eso. Se produce el pico de la LH, 12 horas posterior a ello se produce la ovulación en la mujer. Justamente los anticonceptivos hormonales tienen su mecanismo a ese nivel, dando dosis de estrógeno y progesterona moderados a altos, se inhibe esto de acá. Por lo tanto, no se produce ovulación. Ese es más o menos el mecanismo de los anticonceptivos orales. Bien, entonces, ¿y cuál es la función de la LH en la segunda etapa del ciclo menstrual? Recuerda, estimula el crecimiento de la teca. Y en la teca, recuerda qué es lo que se produce. Se producen los andrógenos, ¿verdad? Testosterona, y eso a nivel de las células de la granulosa se convierte en estrógeno por acción de qué enzima, de la aromatasa. Bien, también aquí recuerden que cuando hay mucha estimulación de la LH en la teca, cuando la LH estimula mucho la teca, cuando este está aumentado, como sucede en el síndrome de ovario poliquístico, también se produce una hiperplasia, ¿no?, de la teca, que es un hallazgo importante en el síndrome de ovario poliquístico. Tal es así que el diagnóstico certero se hace justamente con una biopsia de la teca, evidenciando la hiperplasia de la teca interna, ¿no?, en el síndrome de ovario poliquístico. Bien. ¿Se acuerdan de lo que es la inhibina que se produce en el folículo, en las células de la granulosa? La función de la inhibina básicamente va a ser, como su nombre lo sugiere, va a inhibir justamente la producción de la GnRH, ¿no? GnRH, por lo tanto, baja la FSH. Inhibina inhibe la producción de la FSH. Esa es la función de la inhibina y es producido a nivel de las células de la granulosa. Bien, los estrógenos. ¿Cuál es el estrógeno principal en la mujer fértil? Y es el más potente de todos, es el estradiol, ¿no? De ahí viene la estrona, esto es en potencia, ¿no? El más potente de todos es el estradiol, sigue la estrona y por último el estriol.
Importante saber que en la mujer menopáusica el principal estrógeno ya va a cambiar, no va a ser el estradiol, sino va a ser la estrona, ¿sí? Causa más frecuente de disgenesia gonadal con amenorrea primaria, el síndrome de Turner, ¿no? 45X0, recuerden que este va a cursar con una serie de alteraciones físicas como talla corta, pterigon coli, también cardiopatías, y va a ser la causa más frecuente de disgenesia gonadal, o sea, la amenorrea primaria. El déficit enzimático más frecuente en la hiperplasia suprarrenal congénita va a ser la 21-hidroxilasa, que también va a cursar con pérdida de sodio a través de la orina, ¿no? Que va a ser la virilización de los caracteres sexuales femeninos, ¿no? Ahora, pasando al tema de la enfermedad inflamatoria pélvica, recordamos los criterios mayores para enfermedad inflamatoria pélvica: dolor crónico, dolor a la movilización cervical, ¿no? Y el otro criterio mayor, ¿se acuerdan?, es dolor anexial, ¿no? Dolor anexial. A la palpación bimanual despierta dolor en los anexos. Estos son los tres criterios mayores. También hay otros criterios, pero son considerados menores, ¿no? Como por ejemplo es elevación de la temperatura corporal, como también es aumento de la BCG, leucocitosis, pero son criterios menores. Estos son los criterios mayores que te van a dar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica. Y la vía de infección es la ascendente, ¿no? Es una enfermedad considerada una enfermedad de transmisión sexual. La etiología a través de relaciones sexuales, la más frecuente de todas es la clamidia. Siempre preguntan esto. Te van a poner clamidia y gonococo siempre como cuál es el agente causal más frecuente de la enfermedad inflamatoria pélvica. Es la clamidia, ¿no? Recuerda que la clamidia produce un síndrome ulcerativo, lo cual no produce la gonorrea, ¿no? Clamidia produce el síndrome de bubón inguinal, que también cursa con lesión ulcerativa a nivel de los genitales. El agente típico portador de DIU, el Actinomyces israelí, ¿no? Que suele producir también infecciones severas a nivel del útero, que muchas veces son indicaciones de histerectomía, ¿no? Causa más frecuente de infección genital, Gardnerella vaginalis. Y recordar que la Gardnerella vaginalis, junto con la infección por Candida albicans, no son consideradas enfermedades de transmisión sexual, como sí lo es la tricomona, ¿no? La tricomoniasis. Sin embargo, si les preguntaran cuál es la que produce mayor sintomatología, va a ser la fúngica, ¿no? Con cándida. La cándida va a ser la más sintomática de todas. Unas características, de repente, para recordar de la Gardnerella vaginalis: el tipo de secreción, no es una secreción grisácea, ¿no? Que a la prueba de las aminas despierta un olor fétido, ¿no? Olor fétido. El pH suele ser mayor a 4.5, ¿no? Mientras que la cándida, más bien la secreción va a ser grumosa, ¿no? Se va a pegar en las paredes vaginales, va a estar pegado ahí, va a producir abundante prurito y el pH no se va a alterar, ¿no? No se va a alterar el pH. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección en la Gardnerella vaginalis va a ser el metronidazol, como segunda opción la clindamicina, mientras que en la cándida tratamiento como primera opción va a ser el clotrimazol en óvulos. A ver acá, flujo malaliente grisáceo con pH mayor de 4.5 y pruebas de aminas con olor a pescado, y las células clave que va a ser la Gardnerella vaginalis dentro de la célula, ¿no? Gardnerella vaginalis. Mujer joven con dismenorrea, sangrado abundante e infertilidad, ¿en qué sospecharías? Recuerden que la causa más frecuente de dismenorrea secundaria es la endometriosis, ¿no? Causa también importante de infertilidad en mujeres jóvenes es la endometriosis junto con el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En dismenorrea, para recordar rápidamente nada más, sabemos que hay dos tipos de dismenorrea, ¿no? La dismenorrea primaria, la secundaria, ¿ya? La primaria, que abarca el 90% de los casos de dismenorrea, y tenemos la secundaria, ¿no? 10%. La diferencia, la primaria, no va a haber una lesión anatómica o macroscópicamente identificable
que va a justificar el dolor en la mujer, mientras que en la secundaria va a haber una lesión que justifique el dolor, como la endometriosis, la enfermedad inflamatoria pélvica, miomas, pólipos, que van a ser identificables como causante de la dismenorrea. Recuerden que la dismenorrea es un dolor cíclico que suele aparecer horas o días antes de la menstruación, hasta 2 días antes de la menstruación, y que suele desaparecer 2 días que empieza el ciclo menstrual, ¿no? No confundir con lo que es el síndrome premenstrual, que suele aparecer 7 días antes, ¿no?, del inicio del ciclo menstrual, y suele desaparecer cuando la menstruación comienza, ¿no? Y tiene un cortejo más emocional, trastornos ¿no?, afectivo, depresión, insomnio, más hinchazón de las mamas, edema de miembros inferiores. Todo eso va a ser llamado el síndrome premenstrual, ¿no?, que es diferente a la dismenorrea. Bien, acá el tratamiento de la dismenorrea primaria, como elección, como primera línea, los AINES, ¿no? Como segunda opción, los anticonceptivos orales. Si les preguntaran sobre el mecanismo de la producción del dolor en la dismenorrea primaria, como alguna vez lo preguntaron, recuerden que son las prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina E2, la E2 y la F2 alfa. Ya, son las prostaglandinas que van a ser responsables de la dismenorrea primaria. Mientras que la secundaria, como les dije, va a ser dependiendo de la causa subyacente que está produciendo la dismenorrea. El CA125 es una glucoproteína, es un marcador tumoral utilizado básicamente en cáncer ginecológico, en ovario, ¿no? En el ovario, pero específicamente en el tipo seroso, ¿no? En el seroso. Aquí es donde utilizamos el CA125, vale decir, si es que te pondrían en un disgerminoma, solicitarías CA125, falso. En disgerminoma, que es tumor de las células germinales, no se pide CA125, más bien se pide el HDL o la alfa-fetoproteína. El CA125 solamente solicitamos para el cáncer de ovario tipo seroso. Para el mucinoso tampoco. El mucinoso se pide el CA19.9, ¿ya? Solamente para el seroso. Y no es como diagnóstico, no te va a dar el diagnóstico. Su utilidad del CA125 es para control posterior a la cirugía y como para diagnóstico de recidiva de la enfermedad, ¿no? Cuando tú a la paciente la has operado y quieres hacerles controles en el tiempo para ver si la enfermedad va a recurrir, para eso le pide el CA125, pero no es diagnóstico el CA125. Hay otra proteína, hay otro marcador que es más específico que el CA125, porque recuerden que también se eleva en la endometriosis, se eleva en el embarazo, en situaciones benignas y fisiológicas se suele elevar el CA125. Todo proceso que irrite la parte del mesotelio, del peritoneo, va a hacer que el CA125 se eleve. Por lo que el marcador más sensible es la proteína del epidídimo humano 4. Esta es así lo van a encontrar, ¿no?, como HER4. Esta proteína que ya se está utilizando es más específico que el CA125 para cáncer de ovario, ya que no se eleva en patologías benignas, ¿no? Solamente en insuficiencia renal se puede elevar. De ahí en los demás es específico para cáncer de ovario. Mujer perimenopáusica con metrorragia, ¿no? Metrorragia es un sangrado que puede aparecer en cualquier momento del ciclo menstrual. ¿Qué debemos descartar y cuál es el método de elección? Bueno, para culminar un poco lo anterior, el CA125, como le dije, puede estar elevado en cualquier patología que produzca inflamación o irritación en el peritoneo, y la endometriosis también lo produce. Recuerden que el carcinoma endometrio, seguramente ustedes recordarán, ¿no?, los factores de riesgo, la obesidad, la hipertensión arterial, ¿no? La diabetes mellitus siempre se relaciona con cáncer de endometrio, pero ese es cáncer de endometrio tipo 1.
No olviden que hay tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo 2, el adenocarcinoma endometrial tipo 2, en el cual están el adenocarcinoma de células claras y el seroso, que son de peor pronóstico. En este tipo 2 no vamos a encontrar la obesidad, ni la hipertensión, ni el estímulo estrogénico. Todo eso que lo encontramos en los libros, como el CTO, se refiere para el tipo 1. En el tipo 1 sí vamos a encontrar el estímulo estrogénico prolongado, la obesidad y la hipertensión, ¿no? Y justamente cuando te hablan de mujer perimenopáusica, es muy sugerente que te están hablando del tipo 1, porque el tipo 2 más son mujeres posmenopáusicas. Ya mujeres posmenopáusicas, más frecuente el tipo 2, mientras que en la perimenopáusicas es más frecuente el tipo 1. Y es cierto, ¿no? Una mujer perimenopáusica o mujer posmenopáusica con sangrado, lo primero que tienes que descartar es cáncer de endometrio, ¿no? Y sobre todo si es diabética, hipertensa o es obesa. El mecanismo por el cual la obesidad es factor de riesgo para el cáncer de endometrio es la producción de estrona. Recuerden que las mujeres obesas y las posmenopáusicas, a nivel de las glándulas suprarrenales, producen la androstendiona, que es convertido en la grasa periférica en estrona. Y la estrona es un estrógeno que hiperplasia el endometrio. Y el método de elección es la histeroscopía con toma de biopsia, ¿no? La histeroscopía, ingresas a la cavidad uterina y las lesiones sospechosas las biopsias, ¿no? Este es el gol estándar para el diagnóstico de adenocarcinoma endometrio. La clínica de la menopausia depende fundamentalmente de que todos los síntomas que se aparecen, ¿no? De lo que es sofocos, depresión, lo que es atrofia genital, todo eso por el hipoestrogenismo, ¿no? Y recuerden, si les preguntaran, la manifestación hormonal más precoz es el incremento de la FSH. Esto se produce en la premenopausia, pero ya en la menopausia la alteración hormonal más frecuente y más importante, porque esa alteración hormonal es la que va a condicionar todo el cortejo de los síntomas en la menopausia, es el déficit de estrógeno. En cuanto a lo que es la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres menopáusicas, está aceptado el uso solamente en mujeres sintomáticas, nada más. Una mujer menopáusica que no tiene sofocos, que no tiene atrofia genital, que no tiene osteoporosis, signos de hipoestrogenismo, no está indicado dar la terapia de reemplazo hormonal, solamente está indicado en las pacientes menopáusicas que tienen sintomatología. Ahora, otra cosa importante que me acuerdo, aunque alguna vez me preguntaron en un examen, en la terapia de reemplazo hormonal hay dos tipos ya de terapia de reemplazo hormonal: el secuencial y el continuo. Ya, el secuencial, cuando das terapia de reemplazo hormonal secuencial, esta paciente todavía va a presentar sangrado. Obviamente esto le va a estar a una mujer perimenopáusica que a veces todavía tiene rasgo de sangrado. Si tú le das la secuencial, probablemente va a seguir sangrando los meses posteriores, ¿no? O sea, cíclico. Si le das continuo, le vas a inhibir de golpe el sangrado. Si esta mujer venía ya en la perimenopausia con ciclos, meses que sangraba, meses que no sangraba, le das continuo, de golpe le vas a quitar la menstruación. Entonces, ¿en quién estaría indicado la terapia de reemplazo secuencial? ¿Y en quién es la terapia de reemplazo hormonal continua? Ojo que eso fue pregunta de examen. En un mismo examen vino estas dos preguntas. Secuencial, si la mujer menopáusica todavía presentaba sangrado. Y eso lo vas a ver cuando leas todo el caso clínico que te ponen. Y si ves que la paciente todavía presentaba sangrado y te dicen cuál es la terapia de reemplazo hormonal indicada en esta paciente, la secuencial. Pero si te dicen que la paciente ya no sangraba de hace 3 años, paciente posmenopáusica de hace 3 años que no ve menstruación, ¿cuál sería la terapia de reemplazo hormonal? La continua. Esta es para mujeres que ya no ven sangrado, la continua. Y la secuencial para pacientes que todavía presentaban sangrado y que tenían síntomas de menopausia, ¿no? De hipoestrogenismo. Bien, en cuanto a los métodos anticonceptivos, sabemos que lo más eficaz pues, es la esterilización quirúrgica, ¿no? Y de ahí vienen los anticonceptivos hormonales. Recuerden que el mecanismo más importante por el cual los anticonceptivos hormonales inhiben
tienen su eficacia es porque inhiben la ovulación. El componente estrogénico inhibe el pico del FSH, el componente progestágeno inhibe la elevación de la LH. Por lo tanto, mantener dosis moderadas a altas de estrógeno y progesterona me van a inhibir la ovulación. Ahora, si la pregunta fuese así, ¿de cuál depende la eficacia del método anticonceptivo? Ahí sí sería la progesterona. Pero ambos inhiben la ovulación, pues la progesterona, básicamente de él va a depender la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Pues si ustedes se acuerdan, los anticonceptivos hormonales, el que cambia es el progestágeno, porque el estradiol es el mismo, ¿no? El dinilestradiol es el mismo, el que va a cambiar es el progestágeno. Bien, el DIU, recuerden que el DIU está contraindicado en mujeres con sangrado genital no filiado, mujeres con EPI, mujeres con alteraciones de la coagulación. El preservativo, mecanismo de barrera, está indicado en mujeres jóvenes, mientras que en mujeres ya adultas, ya casadas, está indicado los anticonceptivos hormonales combinados, ¿no? Los métodos naturales, bueno, son los menos eficacia tienen, ¿no? El peor de todos es el coito interrumpido, ¿no? Ahora, el sangrado que se produce intermenstrual en las mujeres es más frecuente con dosis de gestágeno bajo, ¿no? Porque va a producir menor atrofia endometrial y eso va a descamar y va a producir mayores sangrados intermenstruales. Recuerden que los tumores hepáticos, los adenomas, la cirrosis hepática activa, en esas pacientes está contraindicado dar anticonceptivos orales, excepto hepatitis A, pero en el resto de hepatopatías activas está contraindicado los anticonceptivos hormonales, incluido los adenomas. También está contraindicado en pacientes cardiópatas, pacientes con antecedentes de trombosis venosa profunda, antecedentes de hipertensión arterial no controlada. En esa paciente está contraindicado el uso de anticonceptivos hormonales. Recuerden que los anticonceptivos hormonales inhiben, son un factor protector para cáncer de ovario, factor protector para cáncer de endometrio, pero cuando son combinados, ¿no? Cuando es estrógeno y progesterona. Cuando es estrógeno puro, al contrario, es un factor de riesgo para cáncer endometrial. Los anticonceptivos hormonales se asocian más que todo a adenomas hepáticos y las fumadoras y las multípuras tienen menos cantidad de mioma, ¿no? El tabaco produce hipostrogenismo. Y recuerden que el mioma dentro de la fisiopatología es justamente por el estímulo hormonal. Si les preguntaran, el mioma más frecuente es el intramural. El que produce más sintomatología es el submucoso. El que se puede palpar por vía abdominal es el subseroso. Los miomas se tratan cuando miden más de 4 centímetros, cuando producen infertilidad, ¿ya? O en general cuando producen sangrado anemizante, ¿ya? El tratamiento de la miomectomía, los anticonceptivos orales y los análogos de la GnRH se utilizan básicamente para inhibir su crecimiento y hacer más factible la cirugía. La clínica más frecuente, que son asintomáticos, y cuando producen síntomas, lo más frecuente es el sangrado, es la menorragia. ¿Qué tipo de miomas se asocian a las hemorragias intensas? Los submucosos. Y lo más frecuente son los intramurales. Los miomas más sintomáticos son los submucosos, son los que producen también infertilidad. La degeneración más frecuente es la degeneración hialina, en la gestante es la degeneración roja y en la mujer menopáusica la calcificación. Factores de riesgo del cáncer de endometrio, ya lo hemos comentado: menarquia precoz, menopausia tardía, porque hay mayor intervalo de ciclos en el cual la mujer recibe estímulo estrogénico, la anovulación, la obesidad, la diabetes, la administración de estrógenos sin gestágenos, ojo, y el tamoxifeno también. El tamoxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno que se utiliza en el cáncer de mama luminal, ¿no? Que son aquellos que tienen receptores hormonales positivos, se utiliza el tamoxifeno. El tamoxifeno a nivel de la mama es antiestrogénico, pero a nivel del endometrio es todo lo contrario, favorece el crecimiento endometrial. Por lo tanto, los pacientes con tamoxifeno tienen un riesgo elevado. En realidad el riesgo es bastante poco, es de 3 en 1000 más o menos el riesgo de las pacientes que toman tamoxifeno a que hagan cáncer de endometrio. La clínica inicial más habitual del cáncer de cuello uterino
Recuerden que es asintomático. En estadios avanzados puede producir sangrado abundante cuando la lesión se hace exofítica, ¿no? Va a producir sangrado. Recuerden, el cáncer de cuello uterino, factor de riesgo son los anticonceptivos hormonales. Los anticonceptivos hormonales se ha demostrado que potencian la acción oncogénica del PBH. El PBH tiene dos proteínas, E7 y E6, que son las proteínas oncogénicas, y los anticonceptivos orales potencian la acción de estas oncoproteínas. Ese es el mecanismo por qué los anticonceptivos hormonales son factor de riesgo para cáncer de cuello uterino. Recuerden, el 16 y el 18 son los que producen cáncer de cuello uterino en un 70% de veces, ¿sí? Ahora, ¿cuántos virus papiloma humano de alto riesgo existen? 15. Son 15 los de alto riesgo. Si les preguntaran cuál es el PBH que está asociado a mayor frecuencia de carcinoma de cuello uterino tipo escamoso, es el 16. Y si le preguntaran para el adenocarcinoma, que es diferente, sería el 18. ¿Ok? Y si no habría 18, el que le sigue es el 45. El 45 y el 18 están bastante ligados al adenocarcinoma de cuello uterino. Bien, seguimos. ¿A partir de qué estadio no se realiza la cirugía? Hasta el 2B. Ya, 2B hablamos compromiso de parametrios. Una vez que hay compromiso parametrial, ya no es operable y la paciente pasa a quimioterapia, radioterapia concomitante. ¿Ya? No primero uno y luego lo otro, no, concomitante. En cáncer de cuello uterino es concomitante ambas. Ahora, antes del 2B hay un estadio que es el 1B2, que es en el cual el cáncer está confinado al cuello, pero es mayor de 4 centímetros. Este estadio tampoco es operable. Ya, entonces el 1B1, 2A1 son operables, pero cuando mide más de 4 centímetros la lesión ya no se hace operable el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los tumores epiteliales más frecuentes? Acá está hablando de ovario, ¿no? El seroso. Recuerden, tumores epiteliales, el seroso, el mucinoso, viene también el de células claras, el endometriósico, el tumor de Brenner, ¿no? Dentro de los tumores de células germinales tenemos el disgerminoma, los teratomas, el coriocarcinoma, el tumor de saco vitelino, el gonadoblastoma, que es un tumor mixto que tiene componente componente germinal y componente de cordones sexuales. Y el otro grupo es el tumor de los cordones sexuales estroma, ¿no? Y que se divide en tumores del estroma puro, en el cual está el fibroma, el fibrosarcoma, y tumores de los cordones sexuales puros, en el cual está el tumor de las células de la granulosa, está el tumor de Sertoli, de Leydig. Recuerden el síndrome de Meigs, que es la tríada, ¿no? Tumor anexial, ascitis y derrame pleural derecho. ¿A cuál se asocia? Al fibroma, ¿no? Al fibroma, que es de ovario, ¿de qué tipo? Histológico, de los cordones sexuales, ¿no? Si les preguntaran, a este tipo pertenece el síndrome de Meigs. Los tumores mucinosos en su mayoría son benignos. Los tumores mucinosos tienen una particularidad, ¿no? Que suelen ser los que mayor tamaño llegan a conseguir. Pueden ser tumores hasta de 30 centímetros, ¿no? A diferencia del seroso, que su característica del seroso es que forman papilas. Recuerden, seroso C125, mucinoso CA19.9. Otro, en el carcinoma en mucinoso, cuando se hace la citorreducción, ¿no? Para que recuerden a grosso modo, cáncer de ovario, estadio precoz, vale decir estadio 1, se hace estadiaje, ¿no? De cáncer de ovario. Cuando es de estadio 2 para arriba hasta el 4A, se hace citorreducción, y lo ideal es hacer una citorreducción óptima. ¿Qué quiere decir? Que no se deje enfermedad macroscópicamente visible, ¿no? Antes era menor de 1 centímetro, ahora es que no haya enfermedad macroscópicamente visible. Entonces, en el tumor tipo mucinoso es el único en el cual está indicado
dentro de toda la cirugía, hacerle la apendicectomía, ¿no? Cuando se hace estallaje de ovario, se hace la apendicectomía en el tipo mucinoso. Solamente en él está indicado la apendicectomía. Por si acaso vayan a preguntarles. Esto es debido a que en una incidencia alta se ha visto adenocarcinoma apendicular que hace metástasis ovario. Entonces, para descartar que ese tumor de ovario no sea una metástasis de apéndice, se hace la apendicectomía. ¿En qué casos puede estar elevado entonces ya lo mencionamos, ¿no? Esto es de mama. El tumor benigno más frecuente es fibroadenoma. Cuando les hablen de patología mamaria, tengan en cuenta mucho la edad. Fibroadenoma, más o menos que esté en su cabecita, mujeres de 20 años, quistes de mama, mujeres de 30 años, ¿no? Papiloma, ectasia, más o menos mujeres de 40 años, cáncer de mama de 50 para arriba, ¿no? Más o menos ese es este grupo etario en el cual se van a encontrar estas patologías. El fibroadenoma se va a caracterizar porque es un tumor duro, móvil, en su mayoría de veces indoloro. ¿En qué casos se saca el fibroadenoma? Se dice cuando mide más de 3 centímetros, cuando hay un crecimiento en el tiempo, cuando produce asimetría, ¿no? O cuando la paciente tiene cancerofobia, porque ha tenido su mamá con cáncer de mama, hermano con cáncer de mama y tiene un fibroadenoma, en ese caso también está indicado, ¿no? En los demás solamente seguimiento, ¿no? Control cada 6 meses para ver si regresiona, porque mucho de esto regresiona. La mamografía se inicia a partir de los 40 años, va hasta los 70 años, con una periodicidad de 1 a 2 años. La sensibilidad de la mamografía más o menos 95%, la mamografía digital, antiguamente era 50 años, ¿no? Ahora es a partir de los 40 años, porque se ha visto que entre los 50 y 40 hay un buen porcentaje de pacientes que hacen cáncer de mama y escaparían del screening, ¿no? Si se inicia a los 50 años. La localización más frecuente en el cuadrante superexterno. ¿Por qué? Porque a ese nivel hay mayor cantidad de tejido fibroglandular. Ahora, ¿cuál es el que hace metástasis más frecuente? El inferointerno, ese se va a la cadena mamaria interna. ¿Cuál es la primera manifestación? Tumor o induración. Si les preguntaran, el autoexamen de mama ha demostrado, tiene evidencia de que sirve. No sirve el autoexamen de mama, ¿no? Se ha demostrado en diferentes estudios que no es recomendable que se haga, ¿no? El autoexamen de mama. Tiene que ser examinado por un ginecólogo, un médico experto, ¿no? En la palpación de mama, ¿no? Es difícil muchas veces poder detectar un bultito, y la mujer casi siempre lo detecta cuando ya mide más de 2 centímetros a 3 centímetros y ya muchas veces ese tamaño ya ha hecho metástasis, ¿no? La vía de diseminación linfática se va a los ganglios axilares. Ganglio centinela para cáncer de mama se utiliza cuando la axila es negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? Que a la palpación no se encuentran ganglios, ¿no? Y a la ecografía no se encuentran ganglios, pero hay un tumor en la mama, un tumor que le han hecho biopsia, salió cáncer de mama. Entonces, lo segundo que hay que hacer cuando ya se hizo el diagnóstico de la mama es ver si la axila ha sido comprometida, ¿no? Eso es en el invasivo. Y para eso, si es que la axila es clínicamente, imagenológicamente negativo, va al ganglio centinela, ¿no? Con tecnesio 99 o azul patente, solo en ese caso. Pero si la axila es positiva, o sea, tiene tumor de mama con diagnóstico de cáncer de mama invasivo y se le palpa un ganglio de la axila, pasa de frente a la disección radical de axila, ¿no? O sea, la linfadenectomía. La metástasis más frecuente es pulmón, segundo a nivel óseo. Bien, comenzamos con las preguntas. Estos términos bastante engorrosos, vamos a pasarlo rápido. El ciclo más o menos menstrual, el intervalo normal, 28 más o menos 7 días, ¿no? 21 a 35. Menos de 21 son ciclos más cortos, polimenorrea. Mayor de 35, intervalos más largos, oligomenorrea. Entonces acá sería oligomenorrea. Abajo, mujer de 21 años con dolor abdominal tipo cólico, sudoración, taquicardia, náuseas y diarrea. Estos síntomas son concomitantes con la menstruación. Ecografía extravaginal normal. Recuerden que la dismenorrea primaria, aparte del dolor pélvico que precede horas, ¿no? A lo mucho 1 o 2 días al ciclo menstrual, también se puede producir con un cortejo de cefalea, distensión abdominal, diarrea, náusea, vómitos. En este caso la alternativa es dismenorrea primaria, ¿no? Por algo te ponen el dato acá abajo de una ecografía transvaginal normal. ¿Con esto qué te quieren decir?
que no es secundaria, ¿no? O sea, no hay un adenomioma, no hay un pólipo, no hay un mioma que justifique el dolor, ¿no? El dolor de la paciente. Entonces, ¿qué alternativa es? Dismenorrea primaria. Mujer de 36 años, abortadora recurrente, o sea, más de 13 abortos, acude para consejería preconcepcional. Dice tener ecografía compatible con leiomioma uterino. Si el tumor es submucoso, fuera el causante de los periodos recurrentes, ¿cuál sería la alteración menstrual? O sea, te están preguntando el mioma submucoso, ¿qué tipo de sangrado te produce con mayor frecuencia? Es la hipermenorrea, ¿no? O sea, sangrado menstruales abundantes, o sea, más de 7 días o mayor de 80 mililitros, ¿no? Por sangrado. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de que los leiomiomas o los miomas degeneren al leiomiosarcoma? Es aproximadamente menos del 1%. Y el riesgo de que un pólipo endometrial degenere en un adenocarcinoma endometrial es menos del 2% aproximadamente. Mujer de 16 años acude a emergencia por dolor abdominal intenso, antecedente, nunca presentó menstruación y tiene dolor cólico episódico. Al examen, un tumor que protruye por genitales, color rojo vinoso, muy sensible y superficie lisa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hematometra, ¿no? Cáncer de vulva, 16 años es bien difícil. Mioma abortado también por la edad, a esa edad no suele presentarse los miomas y aparte la clínica no sugiere que sea así, ¿no? Y lo demás tampoco. El síndrome de Kalman, recuerden que es una alteración de crecimiento del sistema nervioso central que va a cursar con aplasia del bulbo olfatorio, ¿no? Estos pacientes van a tener alteración a nivel olfatorio. Es genético, o sea, este es primario, con eso descartas la A, B y la E, ¿no? Es primario, es un hipogonadismo hipogonadotrófico primario. Mujer con dolor y ardor en genitales, al examen lesión ulcerativa profunda en sacobocado de borde irregular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recuerden el chancro duro, el chancro blando, ¿no? El chancroide se diferencia de la sífilis, es que es una úlcera de aspecto sucio, de bordes irregulares en sacabocado y que suele acompañarse a una adenopatía inguinal. Mientras que la sífilis suele ser una úlcera limpia, de bordes regulares, bordes indurados, justamente de ahí su nombre de duro, ¿no? Obviamente el agente diferente, sífilis treponema, chancroide es el Haemophilus ducreyi, ¿no? Mujer de 20 años, flujo vaginal abundante, al examen con espéculo, flujo amarillento, test de lamina positivo y pH 5.5. Con eso me están diciendo que el agente etiológico es la Garnerella. Y como dijimos, la Garnerella, el tratamiento de elección es el metronidazol, ¿no? Seguido de la clindamicina. El agente causal más frecuente de la EPI, la Chlamydia trachomatis. Y el tratamiento de elección es la doxiciclina y la acitromicina, ¿no? La vía de transmisión más frecuente para la enfermedad inflamatoria pélvica es ascendente, no es una ETS. Recuerden también la endometritis por TBC, ¿no? Se llama así, que es el síndrome de Netter. Mujer de 25 años que acude por dolor intenso en el hipogastrio, fiebre de 4 días, al examen clínico, temperatura de 38 grados, dolor a la descompresión en mi abdomen. O sea, ya hay una pelviperitonitis, ¿no? Entonces, una EPI con una pelviperitonitis es un estadio 2, ¿no? Si hubiera ya absceso en la trompa, un estadio 3, si el absceso se rompe, y ya sería un estadio 4, ¿no? De la EPI. Entonces ahí sería la clave estadio 2, ¿no? Mujer de 40 años, sexualmente activa, que presenta menorragia y dolor pélvico crónico, al examen ginecológico, útero de 12 centímetros, no masas anexiales, sangrado escaso a través del orificio cervical externo. ¿Qué prueba diagnóstica está indicada? La prueba diagnóstica que es de excelencia para evaluar útero y para evaluar anexos es la ecografía transvaginal. Ahora, si tú quieres diferenciar un pólipo de un mioma submucoso, le pides una histerosonografía, ¿no? La ecografía pélvica solamente para pacientes que no han iniciado las relaciones sexuales. La resonancia magnética pélvica se pide en el contexto de un cáncer de cuello uterino para ver la diseminación locorregional, ¿no? Nada más. Y la tomografía para ver metástasis sistémico. Ama de casa de 30 años, esterilizada hace 2 años, presenta flujo vaginal homogéneo, pH 6 y prueba de hidróxido de potasio, olor a pescado. Ya con esos 2 datos debo pensar en Garnerella vaginalis, cual me produce la vaginosis bacteriana, ¿no? Tratamiento metronidazol. Mujer de 25 años, sexualmente activa, con esposo sintomático, presenta secreción vaginal verdosa, purulenta, con ligero mal olor. Este dato de acá es el que
el que te va a hacer diferenciar de la vaginosis, ¿no? El cuello uterino con color rojo de fresa es característico de la tricomona, ¿no? La tricomona sí es considerada una ETS y el tratamiento de la tricomona también es metronidazol, ¿no? Seguido de la clindamicina. Los condilomas vaginales es producido por serotipo 6 y 11 y la vacuna tetravalente y la vacuna bivalente, ¿no?, que se está dando para el PBH también cubre estos dos serotipos. Ya, la tetravalente te cubre el 6, 11 y 16 y 18. Esto te cubre la tetravalente, la vacuna tetravalente. Mujer de 23 años con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico asociado a resistencia a la insulina. ¿Cuál de los siguientes resultados de laboratorio es más frecuente encontrar en este síndrome? Recuerden que en síndrome de ovario poliquístico va a haber un incremento de la enzima P450C17. Esta a nivel hepático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la producción de la globulina transportadora de las hormonas sexuales. Entonces, al inhibir esta hormona transportadora de las hormonas sexuales, es fácil entender que la testosterona libre y los andrógenos libres van a estar incrementados, ¿no? Recuerden que la alteración característica y más importante del síndrome de ovario poliquístico es el incremento de andrógenos, ¿ya? El incremento de andrógenos, los cuales se van a evidenciar físicamente en la mujer por hirsutismo, alopecia, incremento de la grasa a nivel periférico, ¿no? Y recuerden los criterios de Rotterdam para síndrome de ovario poliquístico: 1, anovulación, ¿no?, androgenismo, y ecográficamente ovarios, uno o los dos ovarios debe evidenciarse 12 folículos, ¿no?, de 2 a 9 milímetros y un volumen de 10 cc, ¿no?, volumen de todo el ovario. Entonces, estos tres criterios, basta que se cumplan 2 para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Recuerden que dentro de los criterios no está lo del LH mayor de 2.5, o sea, LH sobre FSH mayor de 2.5 no está como criterio diagnóstico, pero sí es un hallazgo en el 70% de los pacientes que cursan con esta alteración. Varón de 35 años a quien se le realizó ligadura y sección de los conductos deferentes que condiciona. ¿Qué condición mínima debe cumplir para indicar espermatograma? Pase de 3 meses o 20 eyaculaciones, ¿no? Entonces, más una pregunta de urología, pero es 20 eyaculaciones o más de 3 meses. ¿Cuál de las siguientes alternativas se asocia con mayor frecuencia al síndrome de ovario poliquístico? Lo más frecuente es la infertilidad, ¿no? La infertilidad, recuerden que es una de las cosas más importantes de infertilidad, ¿no?, en mujeres jóvenes. El síndrome de ovario poliquístico va a ser un factor de riesgo para ¿qué tipo de cáncer? Síndrome de ovario poliquístico por los periodos anovulatorios van a ser un factor protector para cáncer de ovario, pero sin embargo por la producción de estrona van a ser factor de riesgo para cáncer de endometrio. Menopausia precoz se considera menos de los 40 años, ¿no? Menos de los 40 años. La alteración más frecuente, recuerden que es los sofocos. ¿Cuál de las siguientes patologías es contraindicación absoluta para el uso de terapia de reemplazo hormonal? Es la enfermedad hepática grave, ¿no? La mastopatía fibroquística es un proceso benigno de la mama en las mujeres que cursa con mastalgia, dolor en la mama cíclicos y que es bilateral, ¿no? Esas son dos de las características fundamentales de la mastopatía fibroquística. Tratamiento, AINES, y algunos dan vitamina E, ¿no?, lo cual tampoco está demostrado que sea eficaz. Respecto al mecanismo de acción de los anticonceptivos orales, se puede afirmar que no actúan directamente en la hipófisis. El pico de estrógeno se produce de todas maneras, falso, porque si se produciría pico de estrógeno habría pico de LH y habría ovulación. Entonces, la alternativa es la inhibición de la ovulación se debe al componente estrogénico y progestágeno, ¿no? El estrogénico actúa inhibiendo el pico del FSH y la progesterona el pico de la LH. Gestante de 12 semanas por fecha última regla, usuaria de DIU hace 6 meses. Al examen preferencial se visualiza una guía de DIU. Bien, en gestantes que han salido embarazadas a pesar de
tener un dispositivo intrauterino, no está recomendado solamente retirarlo si es que el hilo es visible por fuera de los genitales externos. Si es que no es visible, no está recomendado buscarlo ni hacer maniobras para poder retirarlo. Se dice que el 50% aproximadamente de las pacientes que salen embarazadas teniendo un DIU van a terminar en aborto, ¿no? Y tampoco está demostrado que los DIU produzcan algún tipo de malformación, ¿no?, en las gestaciones que lleguen a término. Entonces aquí sería el retiro de DIU, porque el hilo es visible, ¿no?, la guía es visible. La complicación más frecuente del uso de DIU es el dolor pélvico. Sin embargo, la más importante es la infertilidad, ¿no? La degeneración más frecuente del fibroma durante la posmenopausia es la calcificación, las rojas en la gestación y la hialina a nivel general, ¿no?, las degeneraciones más frecuentes. ¿Cuál es la causa más común de dolor pélvico crónico? Pues ya lo mencionamos, ¿no?, que es la endometriosis. Mujer de 36 años acude por presentar hipermenorreas y anemias, tiene ecografía compatible con leiomioma uterino submucoso. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Bien, al ser este mioma sintomático y llegar a ser anemizante, está indicado sacarlo, ¿no? Y aquí obviamente va a haber dos claves que nos van a hacer dudar, que va a ser la miomectomía convencional o la histeroscopía quirúrgica, ¿no?, ya que las dos vías son aceptables. ¿Cuál sería en todo caso acá el dato importante? Acá sería bueno saber cuánto mide cada tumor, ¿no?, ya que si son tumores muy grandes, la vía de elección sería la vía abdominal, pero tumores pequeños, la vía apropiada es la vía histeroscópica, ¿no? Entonces, en este caso, a nivel general, actualmente con vía histeroscópica quirúrgica se pueden sacar tumores hasta de 6 centímetros. Inclusive en 2 tiempos se puede hacer la cirugía. Anteriormente se decía que el límite era 2-3 centímetros, pero ahora ya con toda la tecnología se puede hacer histeroscopía quirúrgica a tumores grandes. Y por ser mujer joven se le debe plantear una cirugía mínimamente invasiva. Entonces lo ideal acá sería, al ser submucoso, la histeroscopía quirúrgica, ¿no? Si fuese seroso o fuese intramural, no se podría realizar este tipo de cirugía. Entonces la clave acá es la histeroscopía quirúrgica. Mujer de 30 años acude por hipermenorrea de 1 año de evolución, además de cansancio fácil, refiere que es usuaria de anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál es el diagnóstico? 30 años, acude por hipermenorrea de 1 año de evolución, además de cansancio fácil. Obviamente el cansancio se va a deber, pues, ¿no?, a la anemia producido probablemente por esta hipermenorrea, ¿no? El diagnóstico aquí es la miomatosis uterina. Recuerden que los anticonceptivos orales no es tratamiento para la miomatosis. Mujer de 56 años sin hijos, obesa, hipertensa y diabética, tiene todos los factores de riesgo para cáncer de endometrio. Presenta sangrado vaginal posmenopáusico que se evidencia en el examen y tiene un PAP negativo. O sea, cuando dice PAP negativo es porque el sangrado no es del cuello uterino, ¿no? Aquí la clave es cáncer de endometrio. El Papanicolau es el examen de screening utilizado ideal para descarte de cáncer del cuello uterino, seguido por el test del PBH. El test del PBH, que es la detección del ADN del PBH, ¿no?, del virus papiloma humano, se realiza a mujeres mayores de 30 años. Ya no está indicado en mujeres de 20 años ni mujeres de 18 años, en mujeres mayores de 30 años. La vacuna del PBH se da en pacientes entre los 9 años y los 24 años. Ya son 3 dosis. De 9 a 14 años son solamente 2 dosis. Ya de los 15 a los 24 son 3 dosis. ¿Ya? Tanto del Cervaris como del Gardasil, ¿no?, que es la vacuna tetravalente. Ahora, si les preguntaran cuál es el porcentaje de protección de la vacuna tetravalente, te cubre solamente el 16 y el 18, ¿no?, que son responsables del 70%. Pero la nonavalente, que te cubre aparte otros tipos de alto riesgo, te cubre hasta el 90% para evitar el cáncer del cuello uterino. Respecto a la vacuna de virus papiloma humano, se puede afirmar que se requiere 4 dosis de la vacuna bivalente. Falso, no son 4 dosis, son 3.
tiene una eficacia del 85% para prevenir la infección persistente, no, falso. Aquí la alternativa es la vacuna bivalente protege contra el cáncer cervicuterino, ¿no? La bivalente te cubre contra el 16 y contra el 18, te cubre un 70%. Adolescente de 13 años, posmenarquia, que se le diagnostica por ecografía tumoración sólida de 9 centímetros en anexo derecho. ¿Cuál es la conducta a seguir? Aquí lo que tienen que recordar es lo siguiente: tumor en ovario, así a grosso modo, si es un tumor sólido, tienen que pensar en cáncer. Cuando les ponen en el examen sólido, tienes que enfocarte en cáncer. A diferencia si te pusieran tumor de aspecto quístico, de bordes finos, tabique fino, ahí tendrías que pensar en algo benigno, fisiológico. Recuerde que el quiste benigno más frecuente en la mujer es el quiste folicular. Entonces, en este caso, adolescente de 13 años con tumor sólido, yo debo pensar en disgerminoma, ¿no? Si aquí me preguntaran cuál sería mi primera alternativa en cuanto a diagnóstico, sería el disgerminoma. Y lo que hay que pedir primero, antes de todo, son marcadores tumorales, ¿no? Para ayuda diagnóstica, ¿no? Más que para llegar al diagnóstico. Recuerden que el cáncer de ovario no se biopsia, no está indicado hacer biopsia en cáncer de ovario, ¿no? Porque puedes diseminar el cáncer, puedes cambiarle de estadiaje. Cáncer de ovario, lo que se hace es, se entra a operar, se saca el tumor, ¿no? O sea, tienes una sospecha ecográfica, una sospecha clínica de que sea un cáncer de ovario, sacas el tumor, lo mandas a anatomía patológica, intrasop, le hacen biopsia por congelación y en 20 minutos te informa el patólogo, es cáncer. Si es cáncer, le haces estadiaje o citorreducción, dependiendo el estadio, ¿no? Si te dice benigno, la cirugía quedó ahí nomás, ¿no? En sacar el tumor. Entonces aquí lo más correcto es marcadores tumorales y lo ideal sería específico pedirle el alfa-fetoproteína y el HDL. ¿En cuál de las siguientes alternativas debe solicitarse colposcopía? La lesión intraepitelial de alto grado, ¿no? Le hacen un Papa Nicolau, te informa como una lesión intraepitelial de alto grado. Cuando te dan este diagnóstico citológico, lo ideal es hacerle una colposcopía con toma de biopsia de las lesiones que visualices. Pero ponte que te hayan dicho, ¿no? El paciente viene con su Papa Nicolau de lesión intraepitelial de alto grado, pero la colposcopía no se evidencia lesión. ¿Qué es lo que haces? Acá le hago curetaje endocervical, ¿no? SEC. Esto se hace cuando la lesión no es visible. O sea, el Papa Nicolau dice que hay lesión, pero en la colposcopía tú no ves nada, es porque la lesión debe estar adentro. Entonces ahí le haces curetaje endocervical en las lesiones de alto grado, ¿no? Ahí es la única indicación de colposcopía. Pero si acá fuera lesión intraepitelial de bajo grado, también está indicada la colposcopía. ¿En quiénes no está indicada la colposcopía? En caso del ASCUS, cuando te informen ASCUS o cuando te digan que el Papa Nicolau salió ASCUS, aquí lo preferente, el siguiente paso a realizar es hacerle el test del PBH. Esto es lo más apropiado. Segundo, puedes repetirle la citología al año. Y como tercero, colposcopía. Pero lo ideal, si te preguntarán, paciente acude con Papa Nicolau con resultado de ASCUS. ASCUS son células escamosas de significado incierto. En este caso lo ideal es el test del PBH. Solamente en este escenario se pide el test del PBH. En lesiones de bajo grado, en lesiones intraepiteliales de alto grado, ya no se pide el test del PBH, porque la incidencia de que esto salga positivo son más del 80%. Solo en el ASCUS está indicado el test del PBH. Abajo, bueno, según la nomenclatura de Río de Janeiro 2011, el hallazgo anormal sería el epitelio, sería el Lugol negativo, ¿no? Lugol negativo o test de Schiller positivo, ¿no? Positivo. Este es un hallazgo inespecífico con un riesgo de 25% aproximadamente de ser cáncer. Los demás son hallazgos normales. Recuerden que el epitelio escamoso original es un epitelio poliestratificado plano. La zona de transformación tipo 1 quiere decir que es visible totalmente porque está en el exocervix. Tipo 2 es porque parte de la zona de transformación se introduce al canal, pero es visible. Y el tipo 3 es cuando la zona de transformación hay parte que se introduce al canal y tú no puedes ver dónde termina. Esa es la zona de transformación tipo 3.
Entonces son hallazgos que tienes que informar cuando haces la colposcopía, ¿no? ¿Qué serotipo de papilomavirus se relaciona con mayor frecuencia de cáncer de cuello? El 16 y 18. Este se relaciona con las verrugas genitales. El 52 también es de alto riesgo, ¿ya? Y el 68, eso también de alto riesgo. Pero esto no creo ya que se les pregunte. ¿Cuál es el quiste anexial más frecuente? El quiste folicular. Quiste folicular. El endometrioma, si le pone un caso clínico, paciente 30 años, acude por dolor cíclico, dismenorrea, se evidencia la ecografía un tumor anexial como en vidrio esmerilado. Eso de vidrio esmerilado es bien característico de los endometriomas. Escolar de 8 años se le diagnostica por ecografía un quiste ovárico unilocular de 5 centímetros con tabique fino. ¿Cuál es la conducta a seguir? Aquí se dan cuenta, es diferente al otro, ¿no? El otro era un tumor sólido, te decían sólido. Es que te dicen que es unilocular. Si te dijeran que es multilocular, también tienes que pensar en cáncer. Te dicen unilocular y tabique fino. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? En este caso tienes bastante probabilidad que este sea un tumor benigno, ¿no? Por la edad del paciente. Entonces, en este caso estaría aceptado observar de 2 a 3 meses, no hacer un seguimiento, ya que ecográficamente, que es tu primer paso en la evaluación del tumor anexial, tiene signos ecográficos que es un tumor benigno. De todas las neoplasias ováricas benignas en mujeres jóvenes, ¿cuál es la tumoración quística más común? Teratoma maduro, ¿no? La característica del teratoma inmaduro es que tiene componente de túbulos neurales inmaduros. Eso es lo que lo va a caracterizar al teratoma inmaduro. ¿Cuál es la localización más frecuente? Cáncer de mama, cuadrante superexterno. Mujer de 32 años, consulta por presentar secreción sanguinolenta por el pezón de la mama izquierda, sin antecedente de cáncer de mama. Al examen físico no hay tumoración. Recuerden, sangre por el pezón, papiloma, lo primero que tienes que descartar. Si te dijeran secreción verdosa o marrón, ectasia ductal. Si te dijeran secreción como en agua de lavar roca, es cáncer de mama, ¿no? Leche, prolactinomas. El tumor filoides es un tumor benigno, que en un 10% puede ser maligno. Es también un tumor fibroepitelial. La característica del tumor filoides es que tiene un crecimiento rápido, tiene un índice de mitosis bastante elevado y atipia estromal, que es lo que lo va a diferenciar del fibroadenoma. Mujer de 65 años que presenta una masa tumoral en la mama izquierda, fija la pared y ganglios palpables en la región axilar ipsilateral. En la evolución inicial de la paciente se debe incluir, cuando el ganglio es palpable en la axila, el siguiente paso, una vez que tú palpas el ganglio, es con una aguja fina hacerle un examen citológico, ¿no? Si sale positivo, le hace la disección radical de axila, pero si al BAF, o sea, la biopsia con aguja fina te sale negativo, podrías hacerle ganglio centinela a este paciente, ¿no? Entonces aquí lo ideal es aspiración con aguja fina. Y si te dijeran para biopsiar el tumor, lo ideal sería biopsia trucat, no sé, con aguja gruesa, no sería ninguna de ellas. Puérpera de 5 días, refiere mastalgia. Si es puérpera con mastalgia, tienes que primero pensar, y encima como herida en el pezón, tienes que pensar en una mastitis, ¿no? Como primera posibilidad. Tratamiento de doxiciclina o clindamicina. En la mastitis no está contraindicado la lactancia, tienen que seguir dándole de lactar. Mujeres de 58 años, consulta por pérdida de orina desde hace 3 años, cada vez que tosen. Ahí estamos ante una incontinencia urinaria de esfuerzo. Presenta estreñimiento crónico, dolor pélvico, incontinencia fecal, dispareunia y el examen ginecológico en la pared anterior, la vagina protruye. Hay una protrusión de la pared anterior, o sea, la vejiga. Estamos ante un prolapso, ¿no? Ante una incontinencia urinaria de esfuerzo y un prolapso. Ahora, si te dijeran, mujer que de un momento a otro tiene ganas imperiosas de ir al baño, va corriendo y antes de llegar a la puerta del baño se le escapa la orina. Eso sería una incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Porque es diferente, el de incontinencia de esfuerzo se puede operar, se pone una malla, pero cuando es de urgencia es por una hiperactividad del detrusor, ahí se da tratamiento médico. Mujer de 45 años acude por escape involuntario de orina desencadenado por actividad física y grandes esfuerzos de hace 2 años. Ese dato de Gesta 5 te ponen para decirte que es multípara, ¿no? Y multípara es factor de riesgo también para prolapso y para incontinencia urinaria.
En la evaluación no es posible realizar pruebas urodinámicas a la maniobra de Valsalva positiva, ¿no? Todo eso nos va a hacer pensar en una incontinencia urinaria de esfuerzo. En el sistema de TOPQ, recuerden, se toma como punto cero el himen, ¿no? El himen, el introito vulvar, lo que está dentro, canal vaginal, ¿no? Es con el signo menos, y lo que está hacia afuera es el signo, claro, cuando protruye, signo menos, ¿no? Más, o sea, el punto de referencia es el introito vulvar o el himen. Aquí la respuesta es la alternativa B. En cervicitis aguda por clamidia trachomatis, el mejor tratamiento es el clamidia trachomatis es acitromicina o doxiciclina, ¿no? Porque es un intracelular. Si fuese gonococo, el tratamiento ideal sería ceftriaxona. Paciente, mujer asintomática, cuida control, antecedente de VIH positivo. Acá. Esta pregunta es bastante interesante. Me hablan de una mujer asintomática, ¿ya? Pero tiene un antecedente de VIH positivo. Y el Papa Nicolau evidencia una lesión intraepitelial de bajo grado. Señale la conducta adecuada. Tal y cual está la pregunta acá, desde el hecho nomás que me indica que el Papa Nicolau me ha informado como una lesión de bajo grado, esta paciente debería pasar directamente a colposcopía. Según las guías de la ACCP, debería ir a colposcopía. Pero yo veo que mis alternativas no está colposcopía, entonces me complica, o sea, esa colposcopía inmediata, no en un año. Entonces me complica el asunto, entonces tengo que ver la segunda alternativa. Entonces cuando yo reviso las guías, me doy cuenta que hay una parte en la cual me dicen, sin embargo, si la paciente es posmenopáusica, muchas de las lesiones de bajo grado se deben justamente a la atrofia, ¿no? Al lipoestrogenismo a nivel cervical. Entonces en ese caso, la guía te indica que solo en mujeres posmenopáusicas estaría indicado un control citológico más colposcopía en 6 meses. Pero ojo que es en el escenario de una mujer menopáusica. Okay. Lo que le faltaría a esta pregunta es decir que la mujer es menopáusica. La clave acá es la B. De ahí las demás no encajan en ningún escenario en esta paciente. El hecho que te digan VIH, actualmente la guía del ASCO te indican que se trata igual que una mujer normal. No le haces algo más radical, no le haces algo más seguido, simplemente sigues la misma indicación que una paciente que no tuviera VIH, ¿no? Obviamente lo que sí se ha demostrado es que las mujeres con VIH hacen mayor frecuencia lesiones de bajo grado, pero también se ha demostrado que con poca frecuencia llegan a ser lesiones de alto grado, ¿no? Por lo cual se ha concluido que tiene que ser el seguimiento igual que en una mujer que no tiene VIH. Recién casada que tiene actividad sexual frecuente, presenta infecciones urinarias a repetición. ¿Cuál es la mejor recomendación? Acá estamos ante una infección urinaria postcoital, ¿no? O de luna de miel que le llaman, en el cual el mecanismo de infección es debido básicamente a la fricción, ¿no? El E. coli, las bacterias que han colonizado la vagina de la mujer, la parte de la uretra, al momento de producirse la penetración, ingresan a la uretra produciéndose la cistitis. Ese básicamente es el mecanismo. Y muchos han sido, digamos, las recomendaciones que se hacen, como por ejemplo, tomar agua. En realidad lo que algunos médicos sugieren es tomar líquido para estimular la orina, ¿no? Y la orina hacer que salgan las bacterias que estén colonizando la parte de la uretra, y como una manera de evitar, ¿no?, la infección urinaria. Porque acá debemos relacionar la actividad sexual como la infección urinaria, ¿no? El uso de preservativo no ayudaría en nada, debido a que el mecanismo no es que el hombre le pase a la mujer, ¿no? La mujer ya tiene las bacterias ahí, sino que con la fricción es que está produciéndose la cistitis. El lavado de genitales también ha sido anteriormente una indicación frecuente, pero se ha visto que no es útil, debido a que inclusive cuando tú excedes, te lavas demasiado la vagina, también eliminas la flora buena, ¿no?, que también te predispone a mayor infección. Lo único que está demostrado es la profilaxis postcoital, ¿no?
que puede ser ciprofloxacino o puede ser también nitrofurantoína o ceftriaxona. Esto sí tiene evidencia de tener eficacia, ¿no? Mujer de 26 años, promiscua, refiere haber tenido en muchas ocasiones sexo contra natura y vaginal sucesivo. Posteriormente, dolor pélvico y fiebre, que se trató automedicándose, acude a consulta de infertilidad porque hace unos años intenta salir embarazada. Estamos ante una EPI y cuando es una EPI lo más probable es que la infertilidad sea tubárico, ¿no? Mujer de 43 años, acude por presentar dispareunia y sangrado postcoital, antecedente madre de 6 hijos, primera relación sexual a los 13 años, 12 compañeros sexuales, consumo de alcohol y tabaco. Esta paciente, la dispareunia y el sangrado se pueden deber a un cáncer de cuello uterino, ¿no? Muchas mujeres debutan o se les diagnostica el cáncer de cuello uterino porque vienen justamente manifestando sangrado postcoital, sobre todo cuando las lesiones son ulcerativas y exofíticas, ¿no? El hecho de ser multigesta es factor de riesgo para cáncer de cuello. El hecho de iniciar las relaciones sexuales antes de los 16 años y tener múltiples parejas sexuales, mayor probabilidad de tener el PDH de alto riesgo, el consumo de alcohol y tabaco, todos estos son factores de riesgo para cáncer de cuello uterino, ¿no? Esta sería la sospecha diagnóstica en esta paciente, ¿no? Es cáncer de cuello uterino, acá se han equivocado en la marcación, cáncer de cuello uterino. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos posee las siguientes características? Que es disponible y gratuito, duración del efecto poco fiable, mayor probabilidad de embarazo y disminuye el riesgo de cáncer de seno. La lactancia materna exclusiva, ¿no? La lactancia materna es un factor protector para cáncer de cuello uterino. La elevación de la prolactina se eleva. Esto de acá me inhibe la GnRH. Por lo tanto, no hay FSH, no hay LH, no hay ovulación. Pero esta elevación es inconstante, no es constante, por lo que hace este método un método poco seguro y poco fiable. Bien, chicos, muchas gracias.